quieres ya hay que empezar. Ya estamos en vivo, ¿verdad? Ya. ¿Luis? Ya. Luis, bueno, pues bienvenidos a todos. Ya estamos en vivo en esta nueva emisión del ciclo Ciencia desde Ciencias. Mi nombre es Susana Paz. Es un gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida a este ciclo que tiene como fin dar a conocer lo que estudiantes, investigadores y académicos de la Facultad de Ciencias están trabajando pues en todos los ámbitos y todas las áreas de investigación que se trabajan aquí en la facultad. En esta ocasión tenemos una gran invitada, una invitada muy especial, la doctora Pilar Durán Hernández. Doctora, le agradezco mucho su presencia, su tiempo. Gracias por acompañarnos esta ocasión. Al contrario, Susi, muchas gracias por esta oportunidad. Y también estamos compartiendo esta emisión con el grupo de divulgación de la ciencia Baémonos con Ciencia, que es un grupo que está impulsando todo lo que tiene que ver con la divulgación de las neurociencias y es parte del grupo de biología animal experimental de la facultad. Entonces, a nuestros amigos que están viéndonos por esa vía, pues un saludo. Y a ustedes, desde luego, comentarles que el tema pues, que hemos estado anunciando tiene que ver con el estrés en tiempos del COVID-19. La doctora nos va a hablar sobre cómo es cuáles son los efectos que tiene nuestro organismo, cómo funciona el cerebro ante situaciones de estrés, de emociones que tenemos en este cambio que hemos tenido en todo este año. Ya vamos a cumplir casi un año de confinamiento, en donde, creo que la mayoría ya tenemos pues diversas emociones de todo tipo que nos están dando con esta situación tan complicada, y la doctora pues nos va a hablar justamente de esto y desde luego también de las alternativas que tenemos para pues sentirnos mejor. Esta parte de la salud mental creo que ya atañe a toda la población, es muy importante y la doctora tiene una trayectoria en este tema bastante amplia, entonces nos va a estar platicando de este tema. Y esperamos pues sus preguntas, pero antes nada más platicarles un poco acerca de la doctora. Ella estudió el doctorado en ciencias con especialidad en neurobiología. Es investigadora del Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo del Departamento de Biología Celular de nuestra facultad y pues es bióloga egresada también de la facultad, con numerosos postdoctorados en varios países. Recibió el premio, entre sus numerosos reconocimientos, está el premio Naide Teodosio en Brasil, por la trascendencia académica otorgado en 2019 por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y la medalla Gavino Barreda al mérito académico en 1997. Cuenta además con más de 30 publicaciones científicas a nivel internacional, 2 ediciones de libros, uno de ellos también a nivel internacional, 13 capítulos en libros especializados, ha dictado más de 50 conferencias a nivel mundial y tiene colaboración con grupos tanto de Estados Unidos como de Brasil. Ha formado más de 55 alumnos entre prácticas profesionales, licenciatura, maestría y doctorado, y formó parte de la creación de la licenciatura en neurociencias. Actualmente pues es profesora de nuestra facultad en materias de biología y física biomédica, así como de la licenciatura en neurociencias, y pues es miembro activa de varias comisiones en la universidad. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Y pues, antes de darle la palabra, pues les recuerdo a todos que esperamos sus comentarios y sus preguntas para que al final la doctora pues nos conteste todas las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias, doctora. Adelante. Al contrario, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bienvenidos. Vamos a platicar de un tema que es muy importante y que nos preocupa a todos después de, como bien decía Susi, casi un año de confinamiento y ya habiendo cumplido un año del primer caso ocurrido en México de infección de SARS-CoV-2 con la enfermedad COVID-19. Bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes
A ver, ok. Para que vayamos platicando un poquito al respecto de lo que les he preparado el día de hoy, que es un tema, como les decía yo, que nos preocupa a todos. De entrada, primero quiero platicar con ustedes al respecto de la ciencia, tanto cómo estudiamos nosotros este tipo de fenómenos. No podemos estudiarlos de manera aislada. Las epidemias y las pandemias emergentes no pueden estudiarse solamente como una enfermedad o como una infección que nos está atacando a nosotros como seres humanos, sino más bien como algo holístico, refiriéndome no a la parte emocional ni espiritual de la filosofía holística, sino holístico desde el punto de vista científico, que quiere decir holos todo, icos relativo a, o sea, un relativo a todo, todo nos concierne, todo nos afecta, todo genera un cambio. ¿Por qué se generan estas epidemias o por qué se generan estas pandemias? En el caso del SARS-CoV-2, ¿por qué se generó este virus? Todos tenemos la historia de que se generó porque alguien se comió un murciélago y entonces a partir de esa rica sopa de murciélago saltó el virus al humano y a partir de allí comenzó toda esta historia. Saber si es cierto o no, todavía falta mucha investigación científica. Lo que sí nos queda muy claro es que todos los cambios biológicos, ecológicos y alteraciones al medio que nosotros como seres humanos estamos haciendo e impactando en diferentes ecosistemas y biomedios, está provocando que se generen nuevas pandemias, que surjan nuevos virus, que brinquen entre interespecies y esto a nosotros nos afecte como nuevas enfermedades que no tienen cura. Y estamos viviendo el efecto de esta situación desde hace casi un año. ¿Cómo nos afecta en lo individual? En lo individual, todos estamos en un cambio de dinámica. Nuestra vida diaria ya no es la misma que era hace un año. Ustedes lo pueden, ustedes ya lo experimentaron. Los chicos, los estudiantes de licenciatura dicen que no terminan de entender cómo pasamos de clases presenciales a clases vía remota. Dejamos de un día para otro de vernos. El 13 de marzo del año pasado fue el último día que tuvimos contacto físico con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Y a partir de allí hemos vivido un distanciamiento social. ¿Qué tanto nos está afectando este distanciamiento? Hemos tenido cambio de hábitos. Tenemos una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos cómo vamos a regresar. Esto nos genera mucho temor. Hay gente que ha estado no solamente con aislamiento social, sino realmente enclaustrados en sus casas, no queriendo salir por el temor del bicho que puede en cualquier momento infectarnos. Estamos teniendo ya paranoias de que si salgo y qué tal que me enfermo y qué tal que me muero, estoy teniendo pensamientos catastróficos de que qué va a suceder y frustración, estoy perdiendo mi fuente de trabajo, no estoy aprendiendo como debería de aprender si estuviera yo en clases presenciales, mis profesores no están capacitados para dar clases a nivel de distancia, no sabemos qué plataformas utilizar, estamos trabajando sobre las rodillas, tratando todos de dar nuestro mejor esfuerzo y nos frustramos. El aprendizaje que estamos teniendo no es un aprendizaje adecuado, estamos teniendo muchas alteraciones en el aprendizaje, estamos viendo que no es lo mismo que yo explique, yo como profesora, que explique en el pizarrón y que explique 4, 5, 6 veces a mis estudiantes enfrente de ellos, viéndolos en tercera dimensión, que explicarles a través de una pantalla. Es muy complicado tratar de hacerles entender una metodología, tratar de hacer prácticas en los laboratorios. Estamos inventándonos cómo hacer prácticas vía remota. Y no es que digamos, es que se pueden utilizar simuladores. Hay muchas prácticas en las que los simuladores no se pueden utilizar. Ninguno de nuestros estudiantes tiene un microscopio electrónico, ni tiene equipo
para poder realizar las prácticas que realizamos en los laboratorios de la facultad. Eso genera frustración en el aprendizaje, frustración en la enseñanza y tenemos una necesidad inmediata de acelerar el aprendizaje de las plataformas. Los profesores que ya vamos pasando la quinta década de la vida, nos damos cuenta de que ya no es tan fácil aprender trucos nuevos, de que no es tan fácil encontrar nuevas formas de comunicarnos con los estudiantes. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ustedes lo saben, hay profesores mucho mayores que yo, de 75 años o más, que tienen mucha dificultad incluso de utilizar el teléfono celular, de mandar un WhatsApp, de mandar un Telegram o de tratar de integrarnos en estas nuevas tecnologías de la comunicación. En este nuevo mundo que a los millennials y a la generación Z ya les tocó comenzar a vivir. Va a haber mucha plasticidad en los próximos años a nivel neuronal, a nivel cerebral. Los niños que están ahorita viviendo esta pandemia vamos a ver las consecuencias y vamos a ver cómo evoluciona su cerebro, cómo madura su cerebro. Va a ser totalmente diferente a los que nacimos el siglo pasado. El hacinamiento familiar, cómo nos modifica, cómo nos altera, qué es lo que nos está generando, toda esta incertidumbre, qué es lo que está haciendo a nuestro cerebro, qué es lo que nos está sucediendo. Yo creo que esta imagen ustedes la han visto viajar mucho por Facebook. El cuarteto de la felicidad, las drogas recreacionales, la dose, como yo le digo, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Por ahí sale mucho de que estas son las drogas de la felicidad y que si nosotros tenemos pensamientos positivos y que si nosotros le echamos ganas, vamos a generar dopamina, vamos a generar oxitocina, si alguien nos abraza, vamos a generar serotonina y vamos a generar endorfinas si hacemos ejercicio. Y esto está muy bien desde el punto de vista espiritual y está muy bien desde el punto de vista del análisis de la yoga y de qué nos hace sentir bien. Todas estas sustancias sí son drogas que se generan en nuestro cerebro, pero forman parte de lo que nosotros le llamamos la neuroquímica cerebral. Y no es lo único, no son las únicas drogas o los únicos neurotransmisores que requerimos para sentirnos bien o para sentirnos sanos y saludables. Ninguno de nosotros quiso estas condiciones. Entonces, un pensamiento no va a cambiar la neuroquímica cerebral. Al contrario, nos va a modificar. Aquí es donde quiero que sigamos pensando en la parte holística. El hecho de que yo tenga un pensamiento positivo, de que tenga un cariño, de que la gente que vive conmigo me pueda abrazar, de que pueda yo hacer ejercicio, no va mágicamente a cambiar la neuroquímica cerebral y eso va a hacer que yo me sienta bien. Esto es un esfuerzo que tiene que hacer nuestro organismo para mejorarse a sí mismo antes de caer en una enfermedad o en una alteración. Vamos a platicar un poquito de lo malo, después vamos a pasar hacia cómo podemos mejorarlo y vamos a ver algunas alternativas a lo largo de toda esta charla. Para empezar, el estrés genera deficiencias en la atención y genera alteraciones en el nuevo aprendizaje. Aprendemos diferente, no podemos aprender igual. ¿Qué es lo que nos sucede? Se los puse aquí en un ejemplo. Normalmente es común que se nos olvide a qué venía, dónde dejé las llaves. Guardé la tarjeta también, que ahora ya ni me acuerdo dónde está. Estoy buscando mi teléfono celular, no lo encuentro y lo traigo en la mano. Todas estas distracciones que nos causan risa se han incrementado. Fíjense ustedes, hagan una pequeña retrospectiva de su vida diaria. Dicen, sí es cierto, voy a la cocina y no sé a qué vine. Estaba buscando los zapatitos de mi hijo, no sé dónde los dejé, abro el refrigerador y los zapatitos estaban en el refrigerador. Metí la leche en el horno de microondas en lugar de meterla al refrigerador. Todas estas distracciones
que nos causan risa, que nos causan hilaridad, pues son también porque estamos pensando en otras cosas o porque tenemos presiones que nos están generando alteraciones en nuestra forma de pensar, en nuestros procesos de pensamiento que nos alteran. Y aquí les pongo un ejemplo. Un cerebro no estresado, este es un experimento que se realizó hace poquito, en el 2019, en el cual se puso a estudiantes a recorrer una ruta. Y esta ruta, digamos, de la facultad del edificio A al edificio O. Y los alumnos o las personas aprendieron a hacer esta ruta sin ningún problema. Después se les metió un estrés. El estrés fue un estrés muy curioso. Les daban unos pequeños toquecitos, les pusieron una pulsera y les mandaban estímulos y les generaban unos toquecitos aleatorios. La gente no sabía en qué momento iba a recibir estos toques. Entonces le generaba estrés y le generaba ansiedad el no saber en qué momento iba a recibir estos toques. La gente que no tiene estrés hace su recorrido sin ningún problema desde el inicio hasta el final y aprendieron la ruta. Después se les ocurrió a los investigadores cambiar la ruta hacia un final diferente. Las personas que no tuvieron estrés, que no se les daban esos toquecitos, lo primero que hicieron fue tener un mapa visual, un mapa mental y encontrar una ruta mucho más corta hacia el final diferente de la ruta, incluso más corta que la original. Pero la gente que recibió los choques eléctricos, la gente que estaba estresada constantemente, aprendió cómo llegar al primer target, al primer punto, pero como está pensando en otras cosas y está distraído, entre comillas, esperando que le llegue su choque eléctrico y con la ansiedad de que no sabe en qué momento le va a llegar, pierde claves visuales y entonces utiliza la ruta original y después utiliza un camino mucho más largo para poder llegar a la ruta corta porque es su ruta familiar. Yo de repente les digo mucho a mis, eso me pasa de repente a mí también, cuando voy en el auto y quiero ir a la facultad, en lugar de ir a la facultad me voy a casa de mis padres. Y digo, bueno, es que el burrito se sabe la ruta y entonces se fue. Hagan de cuenta que es algo similar. Estamos pensando en algunas cosas o seguramente que les ha pasado a ustedes. Se tienen que bajar en otra estación del metro de manera eventual en algún momento porque tienen que ir a visitar a un tutor o algo y se siguen porque su ruta natural o su ruta familiar les da otra trayectoria y tienen que dar vueltas mucho más largas para llegar a su punto. Esto es lo que nos genera el estrés y en casa eso lo estamos viviendo también. Queremos ir a la cocina, pero antes de llegar a la cocina pasamos por la sala, pasamos por el comedor y entonces llegamos a la cocina. Cuando decimos, bueno, estaba yo en el cuarto de lavado que está a 4 pasos de la cocina y ¿por qué hice yo toda mi trayectoria tan larga? Todo esto nos está sucediendo de manera constante y de manera continua mientras estamos nosotros ahorita en el aislamiento. También otro fenómeno que se está dando muy constante y muy continuamente y que es de preocupar es el ataque de pánico. El círculo de los ataques de pánico se genera a partir de un estímulo disparador que puede ser interno, que puede ser dentro de mí, pensamientos dentro de mí o preocupaciones legítimas. Mi madre, mi padre están enfermos, no consigo un tanque de oxígeno, no sé qué va a pasar, no tengo un contacto médico si yo me enfermo en este momento. Ese pensamiento, ese estímulo disparador puede generar una crisis de pánico, pero también puede ser externo, ruidos del ambiente, amenazas del ambiente, que de repente alguien me habla por teléfono y me dice que necesita los datos de mi tarjeta porque requiere apoyarme y ayudarme y en realidad es un fraude y entonces me vacían la tarjeta de crédito y entonces entro yo en un pánico, ya no quiero contestarle a nadie el teléfono y ese estímulo de no querer contestar el teléfono porque yo puedo ser víctima de un fraude, esto me puede generar un ataque de pánico, puedo tener
una amenaza percibida, cierta o no, empezar a tener aprensión, esta aprensión, tener sensaciones corporales como sudoración, que me baje la presión, que incluso el desmayarme, y tener yo interpretaciones catastróficas. Si salgo, me van a secuestrar. Si contesto el teléfono, me van a generar un fraude. Si me asomo a la ventana y mi vecino de la otra casa tose, me va a llegar el virus. Empiezo a tener yo alteraciones que entonces generan que tenga yo internamente una lucha cerebral muy, muy fuerte que se está llevando a cabo internamente. Todo esto los psicólogos, la gente que lleva, los psiquiatras, los terapeutas los traumatólogos, les digo yo, los que estudian los traumas de las personas, lo saben perfectamente y pueden ayudarnos con terapias conductuales, cognitivo-conductuales, con terapias de acompañamiento, etcétera, desde el punto de vista del sanamiento y del tratamiento de los procesos mentales. Sin embargo, los neurobiólogos queremos saber qué es lo que subyace a todo eso, qué es lo que está pasando, qué genera un estrés prolongado, qué nos está sucediendo en nuestro cerebro cuando todo esto que les acabo yo de platicar en este círculo de ataques de pánico, cómo se está llevando a cabo adentro de mi cerebro. En mi cerebro el estrés prolongado va a enviar señales al hipotálamo, al núcleo paraventricular. A su vez se va a comunicar de manera bidireccional con estructuras cerebrales como la amígdala, el hipocampo, el estriado, la corteza del cíngulo, el septum ventromedial, la corteza prefrontal. Todas estas estructuras, algunas de ellas, forman parte del sistema límbico, del sistema de las emociones, y están siendo reguladas por neurotransmisores que ustedes van a ver aquí, que ya los habíamos visto en la primera diapositiva: serotonina, el ácido gamma aminobutírico, la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina, la grelina. La grelina ahorita les voy a platicar, es muy interesante esta hormona. Cuando yo tengo un estrés prolongado, mi neuroquímica cerebral entra en lo que se conoce en un estado de reostasis, es decir, desregulado totalmente de los niveles normales. Esto provoca que baje la serotonina y que baje el GABA. GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Lo requerimos para modular toda la circuitería cerebral y para modular las respuestas que se están llevando a cabo en la amígdala, en el hipocampo, en todas estas otras estructuras. La amígdala es muy importante, es una cosita muy chiquitita, mide menos de 1 centímetro, pero es una estructura muy importante. En ella vamos nosotros a medir las emociones como el miedo, como el temor, como la felicidad, como el enamoramiento. La amígdala, el hipocampo son muy importantes. El apego materno, el apego entre parejas, lo están manejando estas estructuras límbicas y lo procesan las estructuras corticales. Tenemos una desregulación de estos dos neurotransmisores que van a generar que nuestras estructuras cerebrales funcionen diferente. Tenemos un aumento de dopamina, un aumento de norepinefrina, un aumento de epinefrina y un aumento de grelina. La grelina es la hormona que nos va a regular el apetito. Cuando nosotros tenemos mucho estrés, de repente queremos comer, o cuando estamos en depresión queremos comer, y cuando comemos nos sentimos bien. Y al sentirnos bien, entonces generamos endorfinas. Y al generar endorfinas también generamos dopamina. Entonces yo voy a tener mi sistema nervioso central está generando un mecanismo de copeo o un mecanismo de sentirse mejor, buscando alternativas dentro de la neuroquímica cerebral, cerrando circuitos.
vamos a encontrar que cuando nosotros tenemos una hiperactividad entre el hipotálamo, una estructura del tallo cerebral que se conoce como locus ceruleus, que está liberando la hormona liberadora de corticotropina, que va a activar al sistema parasimpático y que activa a su vez la secreción de norepinefrina, noradrenalina, cortisol, va a generar que nosotros tengamos una desregulación de todo nuestro sistema, no de una sola parte del sistema. Todo nuestro cuerpo va a verse afectado por el estrés prolongado, por las señales que estamos recibiendo del sistema nervioso. Esto va a afectar directamente al sistema inmune. El sistema inmune se va a ver deprimido. Vamos a tener alteraciones, el metabolismo energético se va a ver afectado, vamos a comer más o vamos a comer menos, nos va a dar más ansiedad por consumir un cierto tipo de alimentos ricos en grasas, ricos en azúcares, que van a mejorar el estado de ánimo que nosotros estamos teniendo, y eso va a generar que entonces se refuerce este hábito de comer papitas, de comer algo grasoso, una hamburguesa, por ejemplo, que algo que me dé un beneficio emocional inmediato. Vamos a tener también alteraciones en las citocinas proinflamatorias. Esto es bien importante, por eso es importante que tengamos nosotros un sistema nervioso sano, que no tenga estrés o que sepamos regular el estrés. Porque estas citocinas proinflamatorias nos están dando muchos problemas en la infección por SARS-CoV-2. El COVID, la COVID, tiene una... ha sido descrita como que se generan muchísimos procesos proinflamatorios e inflamatorios generalizados en cerebro, en hígado, en riñón, en sistema muscular, que están generando que la enfermedad en algunas personas sea muy grave. Y no es solamente porque las personas tengamos un cierto tipo de hábitos. Gente muy joven, gente sana, está teniendo estas alteraciones. Decimos, somos asintomáticos, no nos pasa nada, soy joven, no tengo ningún efecto. No es cierto. Sí te está afectando tus tejidos. Si tú tienes una reinfección, es probable que tengas mayores alteraciones y todavía no sabemos a largo plazo qué va a generar el SARS-CoV-2 en nuestras células. ¿Cuál va a ser el efecto en el largo plazo? Hay investigadores a nivel mundial que están vaticinando que es muy probable que se incrementen las alteraciones neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o alteraciones mentales mucho más graves a largo plazo. No lo sabemos, no sabemos qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, pero es muy probable que no seamos los que fuimos el año pasado. Nadie, y los chavos que piensan que no se enferman porque son de plástico, porque son jóvenes, porque solamente les dio asintomático o les dio síntomas muy, muy leves, no se confíen. Es muy probable que a largo plazo sí tengamos efectos y que este virus nos va a cargar factura en la mitad de los 50, de los 60 años, cuando nosotros alcancemos la edad madura y comencemos con nuestros procesos de envejecimiento y de degeneración tisular. Entonces, todo esto que les presento aquí es precisamente lo que está sucediendo a nivel no solamente del cerebro, sino a nivel de nuestro sistema simpático y parasimpático, nuestro sistema inmune, y qué es lo que está generando este cambio en la neuroquímica del estrés que nos puede generar alteraciones inmunes y de estrés, de metabolismo energético, que podemos nosotros entonces vernos afectados en el largo plazo. Ahora, nuestro cerebro. A todos nos gusta imaginarnos qué pasa en el cerebro. Decimos, bueno, es que estoy estresado y no sé, pero ¿qué pasa?
Bueno, aquí les quiero presentar una imagen en la que se hizo un estudio en el cual tenían personas con estrés y personas sin estrés, y lo que buscaron fue cuál era la dirección de los pensamientos, de las emociones y de las acciones a través de la tomografía y de estudios de imagenología. ¿Qué encontraron? Que la información que se mantiene en la corteza prefrontal viaja de manera direccional hacia otras áreas corticales y cerebrales, la corteza prefrontal, la corteza occipital, la temporal, el lenguaje, diferentes áreas cerebrales, viaja de manera direccional muy, muy claramente. Sin embargo, cuando nosotros estamos estresados, como que se pierde la ruta y como que la información no viaja de manera directa como tendría que viajar, utiliza caminos o rutas distintas, diferentes, que le llevan más tiempo al sistema para realizar esta información. Tenemos menos control de nuestros pensamientos, es decir, por ejemplo, estoy yo platicando con ustedes que estamos viendo un sistema estresado y de repente les empiezo a platicar de que en casa tengo a mi mamá que está enferma y entonces necesito estar atendiéndola, y luego les platico que mi vecino está haciendo reparaciones y está haciendo un escándalo importante y no me deja dar la conferencia, y entonces les digo, pero perdón, entonces ya regresando a lo que estaba yo haciendo, entonces regreso y enfoco nuevamente mi atención. Esto quiere decir que mi cerebro no está manejando el pensamiento de manera direccional, no estoy pensando de manera directa, sino que tengo muchos distractores dentro de mi cerebro que están impidiendo que incluso que ustedes me sigan en la charla y de repente me digan, a ver, la doctora nos estaba hablando de esto y ahora nos habló de esto otro y entonces ya no entendimos nada. Entonces, todo esto es un efecto de lo que está sucediendo en condiciones de estrés y en condiciones de ansiedad en el pensamiento de nuestro cerebro. ¿Qué le pasa a nuestras neuronas? Bueno, lo que se sabe a nivel experimental es que esta es una neurona piramidal muy bonita. Aquí pueden ustedes ver la dendrita apical, y la flecha está señalando unos piquitos que son donde se conectan las sinapsis. Estos piquitos se llaman espinas. Cuando un cerebro está estresado, estas espinas sinápticas no se desarrollan. Entonces, esta neurona no se conecta de manera adecuada con otras neuronas, al grado que si esta neurona queda aislada, comienza a degenerar y puede morir. Esto sucede en un cerebro con estrés en unos modelos de animales. En este caso fue un roedor. Lo que encontraron fue que disminuye la densidad de espinas de la dendrita apical, y que también hay una alteración en la atención del pensamiento dirigido en estos ratones. Es decir, yo le estoy diciendo al animalito que vaya del lado A al B, y en lugar de ir del lado A al B, se va primero al C, se va al D, se va al E y finalmente va al B. En los humanos sucede algo similar. Tenemos nosotros en este caso, aquí estamos viendo un cerebro humano y algunas estructuras cerebrales que se están encendiendo cuando nosotros tenemos estrés. ¿Qué encontraron? Encontraron que la conectividad funcional es menor entre las áreas cerebrales en sujetos que han tenido estrés, algo muy similar a lo que encontramos en el modelo animal. Y también encontraron que la atención, los cambios de atención también se pierden. Entonces, estamos viendo que tanto en modelos animales como en el humano tenemos los mismos efectos por el estrés que estamos teniendo, y por lo que podemos entonces pensar que este déficit, este cambio de las neuronas, donde no tenemos conexiones cerebrales adecuadas, está sucediendo también en el cerebro humano. Estamos perdiendo neuronas por el estrés, por la ansiedad y por las alteraciones que estamos viviendo por el hacinamiento y el aislamiento crónico que estamos teniendo
provocado por esta pandemia. Ahora, quiero platicarles un poquito acerca del ciclo de sueño-vigilia. ¿Qué está pasando con nuestro sueño? Nuestro sueño está alterándose. Ustedes todos los días se levantaban, bueno, hace un año, ustedes se levantaban a 1 hora, se bañaban, desayunaban, se arreglaban y salían a trabajar o a la escuela. Regresaban a su casa, hacían sus actividades y se iban a la cama a descansar. Ahora, el efecto de la COVID el que está teniendo en nuestro ciclo de sueño-vigilia es muy raro. Se levantan, es más, a veces ni se levantan, toman clases en la cama, no se visten, no se bañan, tienen días que dicen, bueno, pues si no voy a salir, no voy a ver a nadie, pues ¿para qué me quito la pijama, no? Ya cuando la pijama se pare sola de tanto sudor, entonces en ese momento me la cambio y me pongo otra. ¿Qué es lo que está pasando con mis hábitos de ciclo de sueño-vigilia? Los tengo totalmente modificados, los tengo totalmente alterados. Esto nos está sucediendo a todos. Pero mi pregunta, ¿por qué no me puedo dormir o por qué duermo mal? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es la ansiedad, es el estrés? Eso está provocando que yo no duerma bien. Entonces le voy a achacar que estoy deprimido. Y entonces hemos escuchado la palabra, ando depre, estoy depre, el aislamiento me está provocando depresión, la COVID me está generando depresión, el COVID es depresivo. No, realmente lo que está pasando es que tengo otra vez, vamos a hablar desde el punto de vista de que todo está afectando todo nos está alterando todo lo que nosotros estamos viviendo, haciendo y cómo estamos llevando a cabo nuestra vida. Nos produce la ansiedad, de entrada, siempre va a producir insomnio, va a producir fragmentación de sueño y va a producir incluso pesadillas o terrores nocturnos. Ahora, el coronavirus es algo que nosotros no conocemos, no entendemos, no sabemos por qué lo estamos viviendo. Mucha gente dice, es que es el apocalipsis, se va a acabar el mundo. No, el mundo no se va a acabar. A lo mejor se acaban los humanos y el mundo sana y el mundo puede seguir y van a haber otras formas de vida, etc. Pero esto nos genera a nosotros mucha incertidumbre porque lo estamos viviendo y porque somos seres pensantes y porque nos afecta. Hemos visto ya cómo se afecta la neuroquímica cerebral. Y esta neuroquímica cerebral alterada va a alterar el ciclo de sueño-vigilia, va a alterar la forma en la que dormimos. Pero también la forma en que dormimos, si no dormimos bien, ¿a qué me refiero con bien? Ya lo vamos a platicar un poquito más adelante. Si no dormimos bien, nos enfermamos, nos da depresión, nos da angustia, nos da estrés, tenemos muchas cosas, algo está sucediendo con el sueño. Tenemos problemas gravísimos de que no sabemos qué está pasando. En la salud y la enfermedad, el sueño es un índice de integridad funcional. Si yo estoy sana, duermo bien. Y al decir duermo bien, es que en la mañana que me despierto, no necesito el despertador, no necesito a mi mamá que me esté tocando la puerta a decirme, ya tienes clase, no necesito el gallo que me diga, ya es hora de despertar. Si yo estoy en salud, si yo estoy sana, mi sueño me va a decir, tienes que dormir 7 horas y te vas a despertar a la hora que te tienes que despertar y vas a dormir a la hora que tienes que dormir. Pero si yo estoy enferma, mi sueño es lo primero que se me altera. Recuerden ustedes un año atrás o años atrás, se enfermaban de gripa, simplemente una gripita, y no podían ustedes dormir. Tenían fibrículas que les impedían tener un sueño relajado, tener un sueño de descanso. Y se despertaban con la queja de, tengo sueño, no dormí bien, estoy todo adolorido, algo pasa que mi sueño se alteró. Cuando nosotros estamos sanos, el sueño nos indica que estamos sanos. Pero cuando el sueño comienza a fallar, cuando comienza a modificar nuestros estados de descanso, de reposo,
Entonces esto quiere decir que ya no tenemos una integridad funcional adecuada, que estamos teniendo algo que está sucediendo en nuestro organismo. Y tenemos que estar monitoreando claramente y constantemente nuestro sueño para identificar qué es lo que está pasando. Nuestro sueño puede fragmentarse porque ya sea que tengamos una patología, que tengamos ansiedad, que tengamos depresión. Los niños, los chiquitos tienen trastornos como insonambulismo, como bruxismo, como piernas inquietas, terrores nocturnos, eneuresis. Tienen muchas alteraciones que pueden fragmentar su sueño. La hiperactividad nos puede generar hipersomnio, perdón. Es decir, en el día estoy queriéndome dormir por alguna situación, me genera agresividad, me genera trastornos cognitivos, me genera irritabilidad, alteraciones en el crecimiento, modificaciones en todo mi organismo, que no sé qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo, y lo que sí sé es que no estoy durmiendo bien y algo pasó. Afortunadamente, hace 20 años comenzaron a surgir en nuestro país las clínicas de sueño. Y las clínicas de sueño nos han enseñado muchísimas cosas, que hay muchas enfermedades que pueden controlarse, no curarse, ojo, pueden controlarse y mejorar el tratamiento médico para enfermedades crónicas si nosotros tenemos un apego a una higiene del sueño adecuada. Podemos nosotros tener, por ejemplo, la diabetes puede ser controlada de mejor manera si yo tengo una higiene del sueño y tengo un sueño sano. ¿Qué otras cosas? La obesidad puede también mejorarse si yo tengo un sueño sano y además tengo el cuidado de alimentarme sanamente. Tengo también enfermedades como la hipertensión, también puede regularse de manera más adecuada con las drogas que los médicos nos recetan para mejorar la hipertensión si nosotros tenemos un apego a un sueño adecuado. El cáncer, si yo no duermo bien, si yo tengo problemas de descanso, si tengo insomnio, si tengo estrés, si tengo depresión, es muy probable que el cáncer avance de manera más rápida. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, todas estas de las que les estoy hablando, tienen algo en común con el sueño, que son los ritmos circadianos. El reloj biológico de los humanos que controla el sueño y que controla muchos ritmos circadianos se encuentra en el hipotálamo. Pero todas estas estructuras que ven ustedes aquí, el músculo, el hígado, el tejido adiposo, el páncreas, el tejido adiposo, el sistema digestivo, el riñón, el corazón, el cerebro, todo eso está siendo interconectado con, ese es un seno. Si nosotros están todos esos conectados con el oscilador principal como osciladores periféricos. Si nosotros desregulamos lo que está sucediendo en cada uno de estos tejidos o desregulamos lo que está sucediendo en el cerebro y las señales no están enviándose de manera adecuada, entonces vamos a tener lo que les decía yo, vamos a entrar en un proceso de reostasis o desacoplamiento que va a generar el proceso de enfermedad y que va a generar la alteración de la enfermedad. Por eso el sueño es nuestro índice de integridad funcional. Si el sueño nos falla, es que algo está sucediendo adentro de nuestro organismo y tenemos que buscar atención hacia lo que está pasando. Ahora, tenemos otra cosa que nos está pasando a todos y son las alteraciones por estimulación fótica y contaminación lumínica. Sí saben ya que ya pasó la ley de la contaminación lumínica que impide que tengamos contaminación lumínica muy fuerte. Pero tenemos alteraciones por estimulación fótica. En la noche, cuando ya deberíamos estar en nuestras camas, cuando deberíamos estar descansando, por el aislamiento, por las nuevas formas, por el hecho de que no hay otra manera de comunicarnos, estamos con el teléfono celular conectándonos con nuestra pareja, con nuestros amigos
y esto va a generar una estimulación en nuestras retinas que va a impedir que se secrete la hormona melatonina o el neurotransmisor melatonina, que es muy importante para que comencemos nosotros a dormir. Si nosotros suprimimos este neurotransmisor, vamos a impedir tener un buen sueño y esto nos va a llevar al insomnio y el insomnio nos va a llevar a tener una angustia o una ansiedad porque no puedo dormir, algo está pasando en mi organismo, algo está sucediendo y entonces entramos en este círculo vicioso que ya habíamos platicado antes. ¿Qué debemos de hacer? Pues tenemos que contar con estrategias para evitar tener todas estas modificaciones de la neuroquímica cerebral que van a afectar nuestro estado de ánimo, que van a afectar nuestra capacidad cognitiva y que van a afectar nuestros estados de salud de nuestro sistema inmune y de nuestro sistema metabólico energético. Tenemos una fatiga constante, porque tenemos una hiperactividad cerebral muy fuerte que puede causarnos un trastorno de depresión o un trastorno de angustia o de estrés, pero que no debe de ser necesariamente una depresión como tal, sino más bien un estado de distimia, es decir, un trastorno en el que yo no me siento bien, el que siento que tengo falta de energía, que tengo problemas de atención, que tengo irritabilidad, todo me molesta. Tengo estados, decimos nosotros que somos polipolares, ya no somos bipolares, sino somos polipolares. Nos enojamos, nos desenojamos, lloramos, nos sentimos eufóricos y todo eso sucede en media hora. Entonces decimos, no, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. No, lo que estoy teniendo es un estado de distimia, que está siendo generado por todas estas angustias que tenemos alrededor, que todavía no es algo que pueda necesitar un tratamiento psiquiátrico fuerte, que debe de durar aproximadamente un par de años, y nosotros estamos, ahorita lo estamos empezando como que a procesar, como que estamos teniéndolo. En este momento hay que soltarlo, hay que tratar de que este trastorno de distimia no lo tengamos en nuestro sistema. Tenemos que cortar de tajo el que esto genere a largo plazo que tengamos una depresión mayor, que genere que tengamos alteraciones a nivel cerebral, cambios en la estructura cerebral, como ya les había yo platicado, muerte neuronal, alteraciones en la circuitería cerebral que ya no vamos a recuperar y que vamos a tener que vivir con ellas por el resto de nuestra vida. Es el momento que nosotros cuidemos nuestro sistema, que cuidemos nuestro organismo. Tenemos, les decía yo, los chiquitos, los niños pequeños, antes de la pubertad, tienen terrores nocturnos, tienen bruxismo, tienen euneuresis, tienen alteraciones en el sueño, tienen alteraciones emocionales que no saben cómo controlar. Y los papás, es muy fácil decirles, ¿sabes qué? Estás muy inquieto, estás muy enojón, te voy a castigar y te pones a hacer otra cosa. Y no les damos mucha atención porque siempre hemos pensado que los chiquitos son muy plásticos. Sí son muy plásticos, pero también están teniendo efectos en la conformación de su cerebro que todavía está madurando y no sabemos qué es lo que va a pasar a largo plazo. Entonces hay que cuidarle su sueño, hay que cuidarle su estado emocional, hay que tenerles paciencia. No es una situación fácil la que estamos viviendo, pero los chiquitos, los niños pequeños, son los que menos atención están teniendo y son los que a mí en particular me preocupan, porque los estamos dejando así como que de ladito y no sabemos los efectos que van a tener en el largo plazo. Los adultos también tenemos trastornos del sueño, del sueño paradójico, del sueño de descanso, que generalmente se ven como se te subió el muerto, que es la parálisis del sueño, que de repente despertamos antes de que despierte, entre comillas, nuestro cuerpo y tenemos la sensación de una opresión, de que tenemos un cuerpo muerto encima de nosotros, o tenemos despertares constantes en la noche que no sabemos cómo controlarlos, o bien tenemos insomnio o tenemos hipersomnia diurna. Tenemos alteraciones en el ritmo circadiano, que es lo que les comentaba yo hace un rato.
no estamos durmiendo las horas que debemos, estamos durmiéndonos más tarde o más temprano o estamos durmiendo poco. ¿Qué está pasando con el aislamiento social que tenemos en esta pandemia? Nosotros normalmente tenemos un sueño sincronizado que dura alrededor de 24 horas en un ciclo normal. Tenemos una noche en la que dormimos entre 7 y 10 horas y tenemos un día en el que llevamos a cabo nuestras actividades sociales, de escuela, de trabajo, etc. Y así nos vamos todos los días del año, viviendo, durmiendo más o menos a la misma hora y despertándonos más o menos a la misma hora y tenemos un sueño estructurado. En la pandemia estamos viendo que tenemos un sueño desincronizado, es decir, a veces me duermo temprano, a veces no, me duermo un par de horas y después me despierto porque a la maestra Pilar se le ocurrió que mañana que le tenemos que entregar un ensayo y apenas nos avisó ayer, entonces no podemos nosotros dormir porque tenemos que entregar estos trabajos o porque estuvimos haciendo una práctica, ahora no puedo dormir toda la noche porque tengo que entregar los finales, y voy durmiendo cada vez menos y en el día pues está la clase muy aburrida, tengo una profesora o un profesor que es somnífero y entonces pues me duermo en clase, pues no importa, ¿no? Un par de horas, es más ni me ve porque ni siquiera prendo la cámara, entonces no hay bronca. Y aquí tengo alteraciones, estoy durmiendo más en el día, estoy durmiendo menos en la noche y esto me va a generar a mí una alteración en el ciclo de sueño-vigilia, que no tengo un sueño estructurado y esto va a generar entonces que tenga yo alteración en la neuroquímica, que va a afectar mi estado de ánimo, que va a afectar mi estado de salud y que va a impactar mi sistema inmunológico. Entonces voy a ser una persona que aunque sea un chavo sano, aunque sea una chava sana, voy a salir y puedo tener la enfermedad que derive en consecuencias más graves de las que debe haber existido. Esto ya está documentado, ha estado siendo documentado desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, donde hemos encontrado que hay alteraciones en el sueño de todos los sujetos a nivel mundial, en todas las comunidades y todas las sociedades mundiales. Está sucediendo este mismo fenómeno, no es de los mexicanos. Esto está pasando y esto está alterando mucho el estado de salud del individuo. Esta me la voy a pasar porque creo que la estoy repitiendo. Ahora, vamos a hacer un resumen de lo que les he platicado. Tenemos trastornos del sueño, tenemos alteraciones emocionales que están causadas por alteraciones en el ritmo circadiano, preocupaciones por el exceso de información que tenemos, distimia que puede derivar en depresión, procesos de ansiedad y de estrés, y alteraciones que no sabemos cómo generar. Y tenemos algo además que se nos está sumando, que es el duelo. Al principio de la pandemia no teníamos tantos duelos, pero ahora todos los días, todas las semanas estamos en duelo permanente porque mi amigo, mi vecino, mi familiar, mi conocido ha fallecido por la enfermedad. Y no pude despedirlo, lo dejé de ver hace un año y ya no lo volví a volver a ver nunca más en la vida. Tengo un duelo emocional constante, y esto va a alterar mi estado de ánimo y va a alterar mi neuroquímica cerebral y va a alterar mi sueño. No es simplemente que yo diga voy a tener pensamientos bonitos y con eso voy a switchar mi cerebro y entonces eso va a hacer que todo se arregle mágicamente. No, necesitamos darle una ayuda extra a nuestro cuerpo. ¿Qué ayuda extra es la que yo sugiero que sigamos? Es estructurar el ciclo de sueño-vigilia para que a su vez nos ayude a generar los mecanismos que nos permitan tener un estado saludable, generalizado. No un estado mental, sino un estado general, un estado holístico que nos permita tener una mejor salud o por lo menos tener
el sistema inmunológico listo para combatir cualquier enfermedad, ya sea depresión, ya sea cáncer, ya sea COVID, ya sea cualquier enfermedad. Si yo tengo un buen sueño, voy a reforzar mi sistema inmune, voy a reforzar mi neuroquímica cerebral y esto me va a ayudar a mí con el apoyo psicológico, con el apoyo terapéutico, me va a ayudar a salir mejor librado. ¿Cómo lo sugerimos los que estudiamos el sueño? Lo sugerimos utilizando estos 10 mandamientos de la higiene del sueño. Establecer un horario regular, y eso es muy importante. Esta diapositiva es muy importante. Se las voy a dejar un tiempo por si quieren tomar nota. Porque nosotros estamos a punto espero a retomar, que es la nueva, un sistema de despertar. Si nosotros lo perdimos ya, tenemos que recuperarlo. Acuérdense que un hábito se hace con por lo menos 3 meses, y no es a nivel cognitivo, es a nivel generalizado de nuestro sistema. Tenemos que tener constante un hábito para que se generen cambios en nuestro organismo y estos cambios sean a largo plazo. ¿Qué necesitamos tener? Un horario regular. Así como lo hacía hace un año. Me despierto, me baño, me visto, desayuno y entonces me pongo a tomar clases en casa o a laborar en casa. Me voy a dormir a las 10 de la noche. Ya a partir de las 10 de la noche en adelante, yo ya no recibo llamadas telefónicas, ya no me conecto a la computadora, ya no tomo clase, ya no estoy mandando clase, WhatsApps a mis compañeros o Telegram, ya dejo todo eso, lo tengo que dejar, porque mi cerebro y mi cuerpo necesita descansar. Yo necesito que la melatonina se libere para que entonces pueda yo tener un sueño adecuado. Si tomo siestas, que estas no sean más allá de 40 minutos durante el día. Tengo que evitar el exceso, la ingesta excesiva de alcohol. Esto se está dando muy constantemente. Afortunadamente, una cosa que es muy buena, y eso nos lo dijo el INEGI la semana pasada, es que los fumadores disminuyeron prácticamente en un 40% el consumo de cigarrillos. Esto es muy bueno, no solamente por la salud, sino también porque la nicotina puede generar alteraciones a nivel cerebral que en el largo plazo pueden alterar no solamente a los fumadores, sino a su descendencia. Tenemos también que evitar la cafeína o todos los estimulantes unas 4 o 5 horas antes de dormirnos. El chocolate, la cafeína, algunos tés tienen cafeína, cualquier refresco de cola. Todo esto hay que disminuirlo, evitar alimentos pesados que tengan mucha grasa, para que podamos nosotros tener un sueño descansado y nuestro sistema digestivo no esté trabajando mientras nosotros estamos queriendo descansar todo nuestro sistema periférico. El ejercicio se sugiere que no se desarrolle antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque el ejercicio es muy bueno, genera endorfinas y las endorfinas son excitadores. Entonces, si nosotros estamos excitados, pues no vamos a poder dormir. Entonces necesitamos relajar nuestro organismo para poder dormir. Por eso se sugiere que que el ejercicio no se lleve a cabo poco antes del dormir. Usar ropa de cama cómoda, cambiarnos la ropa constantemente, arreglarnos como si fuéramos a ir a trabajar, aunque no vayamos a trabajar. El hecho de ponernos frente a una pantalla, frente a una computadora y estar trabajando a distancia, tiene también que ser nuestra presencia, no decir, bueno, es que abajo yo de mi suétercito pues, traigo la pijama. No, tengo que estar bien vestida, tengo que estar lista y adecuada para poder tener una vida en aislamiento, pero muy, muy estructurada. No perder
estas regulaciones sociales que nos permiten o que nos van a permitir regresar de manera más positiva a nuestros lugares de trabajo cuando tengamos la oportunidad. Tenemos que encontrar cómo dormir bien en un lugar cómodo, sin el teléfono celular, sin la pantalla de la computadora en la noche para evitar tener alteraciones fóticas que nos impidan el dormir por alteraciones neuroquímicas, bloquear el ruido, bloquear la contaminación lumínica y tratar de descansar lo más posible en nuestros espacios. Entonces, este cuarteto de la felicidad que les había yo presentado al principio, no solamente tenemos nosotros que tener buenos pensamientos para que la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas estén apoyándonos y ayudándonos a tener una mejor estabilidad emocional, sino también necesitamos una buena higiene del sueño para tener un sistema inmunológico fuerte, para tener una salud general fuerte y para tener un metabolismo energético adecuado. Esto va a tener repercusiones en mi proceso cognitivo, en mis procesos de aprendizaje y de memoria, en mis procesos afectivos, y esto me va a ayudar a mí en el largo plazo a tener no solamente buenos hábitos, sino a poder adaptarme de manera más rápida y más adecuada a los cambios que se están viniendo de manera tan rápida en nuestras vidas. Esta diapositiva la puse extra porque muchas veces me preguntan, ¿cómo dormimos? ¿Cuántas horas tengo que dormir? Aquí esta diapositiva es un estudio muy bonito, ya es un estudio muy viejito, es de 1968, pero es un estudio de la ontogenia del sueño, cómo desde el momento del nacimiento hasta el envejecimiento, hasta los 85 años, dormimos los seres humanos. Cuando nosotros somos bebés, dormimos casi la mitad del tiempo que estamos despiertos. Un poquito más, 16 horas dormimos de las 24. Pero no tenemos un sueño estructurado. Dormimos y despertamos, dormimos y despertamos. Los que tienen bebés o que tienen hermanos chiquitos lo saben perfectamente, que los bebés duermen, comen, vuelven a dormir, comen, vuelven a dormir y así se la pasan. Pero ya cuando tenemos más o menos entre 4, 5, 6 años, ya tenemos un sueño bien estructurado. Tenemos que dormir aproximadamente 12, 14 horas. Cuando nosotros somos adolescentes, pues tenemos que dormir nuestras 8 o 10 horas. Y eso es muy bueno porque estamos teniendo cambios hormonales que requieren que durmamos mucho. Así que si ustedes son adolescentes y tienen sueño, duerman. Y si son padres y tienen adolescentes, déjenlos dormir. Necesitan la energía, necesitan para poder desarrollarse de manera normal, necesitan dormir. No los obliguemos a estar despiertos. Pero conforme nosotros nos vamos haciendo más viejitos, cada vez necesitamos menos sueño, hasta llegar aproximadamente a las 6 horas de sueño. Cuando ya estamos ancianos, no necesitamos dormir más. Y a veces no entendemos, cuando nosotros somos adultos, no entendemos cómo un chavito de 10, 11 años tiene que dormir 14 horas, cuando yo duermo 6 y ya es suficiente. Y a veces los despertamos, decimos, no, este chamaco duerme mucho, tiene que ser más activo, y los despertamos. Y no, hay que dejarlos dormir porque está madurando. Ahora, en condiciones de pandemia, vamos a dormir lo que necesitemos dormir. Muchas personas me preguntan, ¿cuántas horas tengo que dormir? Yo normalmente les contesto, las horas que a ti te hagan sentir bien. Si tú te despiertas en la mañana y dices, no dormí bien, me siento cansado, me siento con necesidad de dormir más, entonces no estás durmiendo las horas necesarias. Si tú te despiertas y me dices, dormí súper bien, estoy descansada, estoy súper fresca, entonces dormiste las horas necesarias. Hayan sido 4, hayan sido 6 o hayan sido 10. Las horas de sueño son individuales. Solamente la persona sabe cuántas son las horas más adecuadas para dormir. Si ustedes se despiertan cansados, háganse esa pregunta en la mañana. ¿Cómo me estoy despertando? ¿Estoy cansada?
estoy cansado, me desperté energético o energética, esas son las horas entonces que debo de dormir. Y si mi respuesta es no, entonces tengo que poner atención a qué hora me estoy durmiendo y cuáles son mis hábitos diarios de descanso. Finalmente, finalmente, mis recomendaciones. Tener una reestructura de nuestro periodo de vigilia, como les comentaba. Respetar y hacer respetar nuestros horarios de descanso y alimentación. Dividir nuestro tiempo en deberes, clases, atención a la familia, atención a los amigos, al estudio y al descanso. Agarremos una agenda y en la agenda pongamos de 7 a 2 de la tarde tengo clases, de 2 a 3 y media tengo que comer, a esa hora nadie me puede molestar. De 3 y media a 6 de la tarde doy asesorías. De 6 de la tarde a 7 de la noche hablo con mis amigos, con mis papás, con mis colegas. A las 8 veo una peli y a las 10, 11 de la noche me voy a descansar. Tenemos que tener una estructura. Tenemos que buscar una agenda diaria con diferentes actividades que nadie nos puede alterar, que nadie nos debe de alterar. Y eso los únicos que podemos poner ese orden somos nosotros como individuos. La atención personal es bien importante. El ejercicio, las actividades lúdicas y la meditación no deben de verse reemplazados por el trabajo ni por la carga de actividades escolares que tengamos. Tenemos que darle su tiempo a todo. Buscar y acudir a apoyo psicológico si es que lo requerimos. Si estamos en estado de distimia, hay que buscar un apoyo psicológico de inmediato. Si tenemos angustia, si tenemos estrés y no sabemos cómo mejorarlo, hay que buscar apoyo psicológico de inmediato. Si tenemos apnea del sueño, vamos a una clínica de sueño a que nos ayuden a controlar. Si tenemos alteraciones del ciclo circadiano del sueño, tenemos insomnio, tenemos terrores nocturnos, tenemos algún trastorno de sueño, acudir con el especialista para que en este momento nos apoye para poder estar sanos y poder enfrentar lo que viene al futuro y regresar a la nueva normalidad que no sabemos qué nos separa ni sabemos qué nos espera, pero que tenemos que enfrentarla de la manera más positiva y con un cerebro lo más sano posible. Y esto es hasta aquí lo que yo quería comentar con ustedes. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues entonces espero que les haya gustado, que les haya parecido claro y bueno, pues atenta a sus preguntas. Doctora, pues muchísimas gracias. Al contrario a usted por todas estas explicaciones que creo que todos estamos tomando nota de lo que nos está recomendando, de lo que nos ha explicado, porque pues hemos experimentado, creo que es algo generalizado, creo que todos hemos estado pasando esta situación de diferente manera, con diferentes etapas, pero las emociones supongo que han sido de manera general esto que nos ha explicado muy bien, pero pues agradecerle desde luego pues esto último, todas las alternativas, que va un poco en esto que nos han estado comentando y preguntando nuestros amigos que nos están viendo. Tenemos muchas preguntas, tenemos mucha participación, creo que eso desde luego refleja esta situación por la que todos estamos transitando y esa búsqueda de encontrar las respuestas, de encontrar las alternativas, pues para sentirnos mejor, para enfrentar todo esto que nos ha estado y que nos va a tocar todavía, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho. Fer, voy a decir algunas preguntas, hay bastantes comentarios, muchas preguntas, muchas inquietudes. Ojalá que después nos pueda ayudar a verlas ya con un poquito más de calma, pero por ejemplo, Fernando Monroy pregunta, bueno, felicita primero el tema y pregunta que si hay datos sobre burnout en docentes y cómo enfrentar sin violentar a los estudiantes. Sí, sí hay datos. Es una alteración, el burnout es una alteración en la cual la gente se siente totalmente desgastada por el trabajo. Sí lo hay. Ahorita todavía está en pandemia, están generándose mucha información.
hay que tener un poquito de cuidado de lo que estamos leyendo y de lo que estamos revisando, porque está cambiando constantemente. Necesitamos platicar un poquito, bueno, más bien analizar un poco qué es lo que está pasando y cómo tratar a nosotros, a los estudiantes, pues con mucha paciencia y con mucha empatía. Yo creo que lo más importante es tener empatía. Hay mucho estrés y el estrés genera que yo como docente a veces me desespero porque mis estudiantes no me atienden, no me entienden, o es bien difícil saber con quién estoy hablando. Yo de repente les digo que estoy en mi sesión espiritista y entonces no sé con quién estoy hablando. Esto genera frustración y la frustración genera agresividad y la agresividad genera un problema no de empatía, sino lo contrario a empatía. Creo que lo que necesitamos nosotros es tener estrategias empáticas, estrategias que nos ayuden a comunicarnos con los estudiantes y al revés, y los estudiantes con nosotros. Sí hay terapias, yo no soy psicóloga, pero sé que existen las terapias cognitivo-conductuales que ayudan muchísimo con estos procesos. Entonces, si estamos sufriendo esto, pues yo sugeriría que nos acerquemos con el psicólogo cognitivo-conductual, que nos ayude, que nos acompañe y que nos permita conocer qué estrategias podemos utilizar para poder tener mejores mecanismos de comunicación con nuestros estudiantes y viceversa, nuestros estudiantes con nosotros. Claro. Jorge A. Secas pregunta que si hay alguno o algunos alimentos que proporcionen sustancias para la producción de lo que nos decía del cuarteto de la felicidad. Claro que sí. Primero que nada, pues todo el complejo B nos ayuda muchísimo. El triptofano. El triptofano es un precursor de la serotonina y es un precursor también de la melatonina, que son dos de las hormonas que platicábamos. La leche, el huevo, las leguminosas, las hojas verdes, la lechuga, la alcachofa, tienen muchísimo triptofano y esto nos ayuda a nosotros a poder sintetizar serotonina y a poder sintetizar melatonina. Hay casi todos los neurotransmisores requieren precursores y que los obtenemos de la dieta. Entonces, una dieta balanceada, una dieta adecuada, nos va a permitir tener esos recursos que requerimos para mejorar nuestra neuroquímica. Eso es muy, muy interesante conocerlo, más que ahora también existe esa posibilidad de elegir mejor lo que comemos, ¿no? Exacto. Con este confinamiento. Edgar Martínez hace dos preguntas. ¿Cómo puede afectar el estrés al proceso de aprendizaje a largo plazo? Y ante esta modalidad a distancia, ¿qué estrategias puede haber para mejorar el proceso de aprendizaje en línea? Ok. Primero, la primera pregunta. ¿Cómo nos afecta el aprendizaje el estrés? Bueno, ustedes lo vieron, hay muerte neuronal, puede haber muerte neuronal, puede haber alteraciones en la circuitería cerebral, en la amígdala, en el hipocampo, en la corteza prefrontal, que forman un circuito del aprendizaje y la memoria muy importante. Si nosotros tenemos estrés, este circuito no va a ser adecuado y entonces lo que aprendemos no va a ser consolidado ni va a ser guardado en la memoria a largo plazo. Entonces es importante que cuando tomemos clases tratemos de hacerlo en las mejores condiciones de no estrés. Es muy frustrante, ninguno sabíamos ni dar ni tomar clases en línea. Eso nos generó una alteración emocional y conductual muy fuerte. Hemos ido aprendiendo con el paso de los días como mejores estrategias, pero esto va a llevar su tiempo. ¿Cómo puedo mejorar mi aprendizaje en las sesiones en línea? Pues lo más importante que creo yo que es lo que yo les sugiero es que tomemos a nuestros profesores
tomemos la atención que tenemos que ponerles en clase, pero que seamos autodidactas. Nuestros profesores tienen que convertirse en este proceso en línea en asesores de aprendizaje, pero no podemos nosotros dejarles a ellos toda la carga. Tenemos nosotros que buscar ser autodidactas, buscar los temas, buscar tener dudas, porque normalmente yo llego, me conecto y tengo al merolico que está hablando, es decir, a mi profesor, está hablando y yo estoy recibiendo la información, pero como estoy distraído y además lo estoy viendo en plano, en dos dimensiones, no es lo mismo que verlo de frente, no es lo mismo que tener la atención focalizada. Ya me habló mi mamá, ya ladró el perro, ya pasó la señora de los camotes, ya pasó la niña que recoge que está pidiendo el fierro viejo, y todo eso me genera a mí distractores. Entonces, estos distractores son terribles para la atención y no voy a tener yo un mejor aprendizaje. ¿Qué sugiero yo para docentes y para estudiantes? Es que busquemos estrategias en las cuales nosotros como docentes seamos asesores y directores de conocimiento, pero que no tratemos de darles a los chicos todo peladito y a la boca, porque así no vamos a aprender en esta nueva modalidad. En esta nueva modalidad tenemos que buscar estrategias en las cuales a mí me llame la atención el curso que está llevando el profesor. Y entonces buscar yo y confrontar al profesor. Me encontré esto en el internet, leí este artículo de estos investigadores y dice esto. ¿Qué opina? Es la única manera en la que nosotros vamos a poder aprender en esta nueva modalidad. Claro, de tomar iniciativa también, no nada más estar a la expectativa. Pasivos, no podemos estar pasivos. Desde luego, de ambas partes. Hay muchas preguntas, doctora. Jesús Mauro pregunta si cuando se es consciente o se sabe de las causas de pánico, ansiedad, estrés, si los efectos disminuyen, es decir, que si se es consciente de esto, ¿existe o no una relación en ese sentido? No, sí, claro, y es bien importante. Cuando yo soy consciente de lo que me está sucediendo, entonces voy a buscar apoyo y voy a buscar ayuda. Mientras yo no sea consciente de lo que me está pasando, incluso voy a estar en un proceso de negación. El primer paso para mejorar es tener conciencia de lo que me está sucediendo y buscar el apoyo y buscar las estrategias. Eso, yo creo que eso sumado a mi conciencia va a un éxito seguro de que pueda yo mejorar mis condiciones. Y también pregunta si considera que es necesaria y urgente una campaña de divulgación a nivel nacional con este tipo de temas, si se debería crear un tipo de manual de higiene para tiempos de pandemia. Sí, efectivamente, ahí le acaban de dar, no sé quién hizo esa pregunta, pero Jesús Mauro también nos pregunta. Sí, yo creo, Jesús Mauro, es algo que realmente nos está interesando mucho, sobre todo a todas las clínicas de sueño que existen a nivel nacional. Es un tema que está sucediendo, que está ocurriendo, un tema de salud mental muy importante. Yo desde mi trinchera pues he estado dando charlas en el Universum, he estado dando charlas en algunas escuelas, hoy tuve la oportunidad de estar aquí, precisamente porque sí es un tema muy importante. ¿Requiere más divulgación? Sí, le estamos dando poca atención. No lo estamos viendo desde el punto de vista general, desde el punto de vista holístico. Estamos tratando de manera puntual la enfermedad o de manera puntual las alteraciones, pero sí necesitamos muchísimo más de divulgación de estos temas. Claro que sí. Claro, es muy importante, sobre todo porque no es solamente de algún sector de la población, sino es algo que está sucediendo a todos y a todos niveles, desde los adultos mayores hasta los bebés. Sí, hay muchas preguntas, doctora. Voy a escoger unas 3, ¿le parece? Me parece. Y después nos ayuda. Y después después les ayudo, me meto a Facebook y les voy contestando poquito a poquito. Porque hay muchas preguntas, sí. Hay muchas inquietudes y pues es normal por todo esto que nos está pasando. Ulises Vega Gil pregunta, ¿cuándo se sabe si la falta de sueño es patológico o por edad avanzada? Aquí tenemos que tener una valoración en clínica de sueño.
para ver cuál es su patrón de sueño, si es patológica o no es patológica. La edad, más o menos, nosotros empezamos a tener un cambio en el ritmo por envejecimiento a partir de los 55, 60 años. Empezamos a fragmentar nuestro sueño. Antes dormimos de manera corrida. Cuando ya empezamos a tener más o menos entre los 55, 60 años, empezamos a dormir fragmentado. Eso es por envejecimiento. Pero si tenemos insomnio, si tenemos apnea de sueño, si tenemos bruxismo, hay que acudir a una clínica de sueño para que nos valoren qué es lo que está sucediendo. Okay. En este mismo tema del sueño, Frida MN pregunta, ¿a qué se debe el que cuando dormimos menos nos sentimos con más energía que cuando dormimos más tiempo? Y pregunta si en la facultad hay apoyo psicológico. Vamos a poner la liga de dónde pueden tener esta información sobre el apoyo que brinda la facultad. Sí lo hay, entonces ahí en esta conversación que se está generando, vamos a poner esta liga en un momento para todos aquellos que están solicitando la información. Doctora. Sí, ¿a qué se debe que cuando dormimos de más estemos cansados? Bueno, a que precisamente hagamos de cuenta que nuestro cerebro es como una batería de nuestro teléfono celular. Cuando nosotros conectamos nuestro teléfono celular por mucho tiempo y lo dejamos ahí 24 horas, comienza la batería a descargarse. Lo mismo sucede con nuestros neurotransmisores, con nuestras proteínas, con todo lo que preparamos para la vigilia. No lo estamos utilizando, entonces el cuerpo es muy inteligente y comienza a destruir lo que nos está utilizando, comienza a fragmentar lo que nos está utilizando. Entonces, cuando despertamos, ya no tenemos las proteínas, ya no tenemos el ATP, ya no tenemos todo listo para empezar a trabajar. Y esto genera que tengamos un cansancio muscular, que tengamos alteraciones de sueño, y lo mejor es dormir lo que necesitamos dormir, no dormir extra. No debemos de dormir extra. Eso nos genera alteraciones también de salud. Claro. Y Claudia Arrecendis pregunta si la menopausia también afecta los ciclos de sueño. Sí, las hormonas, la progesterona y el estrógeno son muy importantes para estabilizar el ciclo de sueño en las mujeres. Cuando dejamos de tener estas hormonas presentes en la cantidad que tenemos cuando estamos jóvenes, tenemos una desregulación, y sí, normalmente tenemos alteraciones de insomnio en particular, tenemos y fragmentación del sueño cuando estamos en menopausia. Okay. Y por último, Beli Barrón pregunta que, bueno, ella nos platica que tiene COVID y desde el día que se enteró perdió su sueño y dice que se engranó o algo así. Y pregunta que, bueno, también requiere encontrar asesoría. ¿Dónde puede encontrar asesoría psicológica? Sí, seguramente tienes un proceso de ansiedad muy fuerte que te está generando una distimia, y esta distimia te está generando alteraciones a nivel inmunológico y a nivel neurológico, y puedes seguramente tener alguna dermatitis generada por esta neuroalteración que estás teniendo. Tranquilízate, haz un poquito de yoga, de meditación, y busca el apoyo psicológico. En nuestra facultad tenemos un apoyo súper bueno con el grupo Espora. Entonces, mantente en contacto, busca apoyo, y también están las líneas, las hotlines de la Facultad de Medicina, de la Clínica de Psiquiatría Mental, de Salud Mental, y la de Psicología. Entonces, no solamente es nuestra facultad está súper bien equipada, pero no solamente tenemos esos contactos. Entonces, busquémoslo a nivel universitario, tenemos muchos apoyos, y espero que salgas pronto de tu COVID. Sí, Beli Barrón, te mandamos muchos saludos, y a todos los que están preguntando sobre las alternativas para terapia psicológica, vamos a dejar los datos de Espora, en la facultad se da este servicio para que ustedes puedan acceder a él, y como comentó la doctora Pilar, a nivel de universidad también hay varias alternativas.
que pueden encontrar y que pueden empezar a tener esta ayuda profesional que siempre va a ser importante y necesaria, como nos los mencionó. Y ya por último, doctora, ya así aprovechando que está, Aldo Ruiz pregunta, ¿escuchar música para dormir es recomendable? Sí, pero también depende del ritmo. La música es muy buena a nivel cerebral, nos ayuda muchísimo, nos estimula muchos circuitos, pero depende del ritmo, porque el ritmo normalmente también, ahora sí que la música la llevamos en el corazón. Si nosotros ponemos ritmo, por ejemplo, rock, nuestro corazón empieza a batir en ese mismo ritmo. Entonces tenemos que buscar ritmos lentos, ritmos relajantes para que nos permitan dormir. ¿Qué música? No me pregunten, ahí depende del gusto de cada quien. Claro. Pero el ritmo tiene que ser lento. Bueno, pues va a estar disponible esta información que nos brindó la doctora aquí en el Facebook de la facultad. Alguien también preguntaba dónde va a estar disponible, pues aquí la pueden volver a revisar, a ver las veces que sea necesaria. Acuérdense que nos dio varios listas ahí para trabajarlas. Creo que no está de más empezar a hacer todas estas recomendaciones y sobre todo para tener mejores herramientas para enfrentar todo esto que estamos experimentando. Doctora, le agradezco muchísimo su participación, todo esto que nos explicó y pues no sé si quiera dar un último mensaje. Bueno, mi último mensaje, muchísimas gracias, Susi, por la invitación. Tú sabes que a mí me encantan estos foros. Y mi último mensaje, nos cuidemos mucho, cuídate tú para que nos cuidemos todos y que pronto nos podamos ver en nuestra facultad, platicar en nuestra facultad y volvernos a abrazar y volvernos a tener interacción social, siempre en las mejores condiciones de salud mental y en las mejores condiciones de salud corporal. Pues muchas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes que nos siguieron. También los invitamos a que compartan toda esta información para extender todo esto. Les agradezco, los invito a seguir las siguientes emisiones y también agradezco a Luis Mondragón y a Jesús González por ayudarnos con esta transmisión. Los esperamos para la siguiente charla. Un gusto y pues que estén muy bien. Muchas gracias.